Está hoy para compartir en la mañana de hoy, en este lugar, cuando me pidieron si podía compartir algo hoy, la verdad que por un lado me sentí tranquilo porque como estamos en enero y la reunión termina temprano, dije sí, está bien, así es, hablo cortito y espero que así sea. Siempre me dicen lo mismo, ese cortito, sí, vamos a ver qué dice Dios, vamos a ver qué tiene Dios preparado. Y hace ya un tiempo, ahora 2 o 3 meses atrás, allá creo que por el mes de octubre, tuve la oportunidad de compartir con ustedes también algo que Dios me había hablado muy claro y había hecho mucho efecto en mi vida. No sé si algunos estuvieron ese domingo cuando hablé del versículo de 2 Timoteo, que decía, todo aquel que milita no se enreda en los negocios de la vida. ¿Se acuerda? ¿Cómo termina? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bien. Yo quiero hacer como introducción, un pequeño resumen de esa charla que tuvimos ese domingo. Como les decía, el pasaje está en 2 Timoteo, capítulo 2, y el versículo central era el 4. Yo les compartía de que el mensaje que Pablo transmitía decía el que milita no se enreda, pero también podíamos deducir de esto que el que se enreda no milita. ¿Recuerda? Que milita no se enreda, el que se enreda no milita. Le había puesto un par de ejemplos de enredos. Uno era el costurero, que me costó primero explicar qué era un costurero, pero después se entendió. También el reel de pesca, cuando uno va a pescar, cuando sufre un pequeño contratiempo con el enredo. Y creo que quedó claro de que nadie busca enredarse, no es cómodo estar enredado. Pero suele pasar. Eso puede pasar por falta de experiencia, de práctica, por estar ansiosos, apurados o por un descuido. Y caemos en un enredo. En el caso de nuestra vida, y apuntando un poco a lo que Pablo transmitía, decía que había algunas cosas que teníamos que tener en cuenta porque eran lugares o situaciones en los cuales podíamos caer enredados. Uno era el trabajo, el estudio, la familia, los vecinos, los hermanos de la iglesia, la familia. Había varias situaciones en las cuales yo podía quedar enredado y no tener bien claro cuál era mi función principal, que era militar. El que milita no se enreda, el que se enreda no milita. Esto tenía consecuencias. Algunas de esas consecuencias, yo había notado aquí, eran dejarnos de tener la vista puesta en el objetivo principal. Cuando uno está enredado, está concentrado en su enredo, en su problema, y pierde de vista lo principal. Si se le enredó el costurero, se olvida del botón que iba a coser o de lo que iba a hacer para desenredar. Y si se le enredaba el reel, se olvidaba de los pescados y estaba concentrado. Entonces perdemos de vista el objetivo principal cuando nos enredamos. El objetivo principal es militar. El otro era, perdemos y ocupamos tiempo en desenredarnos, obviamente, porque queremos salir de esa situación y ocupamos tiempo en eso y no en lo importante, que es militar. Nosotros nos concentramos más en el enredo que militar. Cuanto más dejamos pasar el tiempo, más nos va a costar salir del enredo. Después lo arreglo, después lo hago. Cuanto más tiempo pasa, después más cuesta salir. A todo esto se suma de que cuando tenemos algún problema o estamos ahí, parece que todo alrededor nuestro se complica. No solamente el problema nuestro, sino todo alrededor. Todo se empieza a enredar. Nos empezamos a cuestionar por qué a mí sí y a otro no, o por qué él sí puede estar enredado y yo no. Perdemos el objetivo.
pero principalmente esto puede ser el principio de desánimo, de queja y lo más peligroso, una puerta abierta al enemigo para que empiece a sembrar cosas que no nos convienen. Fíjense cuántas cosas nos pueden pasar por estar enredados. Bueno, ya esto es más o menos el resumen. Habíamos dejado 2 versículos porque esto de enredar y militar son cosas muy distintas. El que está enredado por lo general está solo o metido en sus cosas y el que milita está afuera viendo lo que pasa, ocupado. Pero aquí justamente está hablando de militar y el que milita tiene una lucha por delante. Y dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si estamos dispuestos a militar, tenemos que estar dispuestos a luchar. Y nuestras armas son poderosas en Dios, como dice 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Este es el resumen de la charla anterior. Y la verdad que fue solamente la primera parte de ese versículo, que dice que milita no se enreda en los negocios de la vida. Pero ya esa vez, esa oportunidad, cuando estuve preparando esa charla para ustedes, para compartirla con ustedes, ya la segunda parte había quedado dando vueltas en mi corazón. Porque dice la segunda parte de este versículo, dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y quiero en esta mañana poder, al menos también en una forma corta y clara, tratar de transmitirles lo que Dios me dijo con respecto a esto de agradar a aquel que me tomó, que te tomó, que nos tomó como soldados. Amén. Perdón si me saco y me pongo los... Es señal de los 50. ¿No? Pero bueno, no. Espero no incomodarlos. En primer lugar me puse a pensar y a buscar, como una vez me dijo mi hijo, en internet está todo, así que me puse a googlear y a wikipediar y a buscar qué sinónimos o qué ideas podía sacar con respecto a lo que es agradar. ¿Qué es agradar? Y entonces primero pensé decir que es algo que me agrada, es algo que me gusta, podríamos decir así, ¿comparten conmigo? ¿Sí? ¿Qué otra cosa piensan ustedes que puede ser algo que es agradable? ¿Cómo? Una palabra agradable. ¿Qué más? Una fragancia agradable, un perfume. Una música agradable. ¿Puede ser una actitud agradable? Porque a veces nos ayuda a pensar. Yo pensaba en el perfume, pensaba en la música, también en esto. Porque uno a veces nos ayuda a entender ciertas cosas cuando uno dice qué es algo agradable y qué es, uno piensa, ¿qué es algo desagradable? ¿Cómo? Algo lindo. Entonces, ayudar a entender qué es agradable es como decir, esto es desagradable. Agradar a Dios es lindo. Entonces yo decía, algo que es desagradable. Hubo un tiempo que yo trabajaba en la planta de Coca-Cola, que está aquí sobre la Ruta 8, y tenía mis clientes en Bellavista, San Miguel,
Y a veces tenía que, por lo general pasaba por Ruta 8, cruzaba y entraba por Campo de Mayo, y ahí está el Reconquista. Y a veces, casi nunca, pero era desagradable. Y uno se daba cuenta cuando pasaba, porque no tenían que decirle, vamos a pasarnos ya. A veces, depende cómo estuviera el viento, con más o menor distancia, ya se podía detectar que estábamos acercándonos ahí. Pero después, en otra oportunidad, también trabajé en la parte de la zona norte, y uno no iba por la zona de, no sé si conocen, donde está ahora el complejo, el barrio este de Nordelta. Antes de llegar a Nordelta hay un barrio que se llama Santa Bárbara. Y cuando estaba en construcción, nos invitaron a ir a recorrerlo para ver si iba a haber clientes ahí de Coca-Cola, entonces fuimos a verlo. Hermoso, un lugar, la verdad que todo cuando es nuevo, pero nos llamó muchísimo la atención porque estábamos ahí adentro en un lugar hermoso y también, depende de cómo soplaba el viento, a veces el lugar es agradable, pero hay algo que, ¿no? Dice, sí, me gusta, pero ¿vivirías acá? Y depende del viento. Entonces, hay veces, ¿por qué cuento esto? Porque hay veces que lo que es agradable o desagradable no depende de una sola cosa o de una sola situación. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Y también podríamos decir que cuando queremos agradar a una persona o cuando queremos agradar a alguien o cuando una persona nos agrada, es alguien que nos alegra, con el cual estamos cómodos, con el cual nos gusta compartir, con el cual no queremos que se vaya cuando viene a casa o quisiéramos estar más tiempo. Entonces es algo que es una compañía agradable. Pero también hay personas con las cuales le pregunté, che, ¿qué para vos qué es agradar? Y vieron que cada uno tiene un concepto distinto, por eso yo creo que algunos se animaron a aportar sinónimos, pero creo que cada uno debe tener algún concepto de lo que es agradar. Y yo acá anoté otros 3, y quiero saber si ustedes piensan que puede ser posible, que agradar significa, también pueda representar buscar aprobación de alguien. Yo quiero agradar a alguien, entonces lo que busco es la aprobación de esa persona. Que alguien me apruebe con mi actitud, con mis palabras, con mis demostraciones. Buscar la aprobación también puede ser un concepto de querer agradar. También el hecho solamente de quedar bien. Quizás haya personas con las cuales yo me encuentro y no tengo un trato cotidiano. La veo muy de vez en cuando, o por ahí la veo una vez y después no la veo nunca más. Entonces digo, voy a tratar de caerle bien, así la pasamos bien, está todo tranquilo y listo. O me conviene caerle bien a esa persona. Y uno más, el último, era el hecho de mostrarse. Yo me muestro de una manera que quizás no soy, solo con la idea de agradar a la otra persona. Mostrarme. Solo mostrarme, dar una imagen. Pero que realmente esa imagen no es la imagen real de Marcelo. Pero como necesito agradarle a la otra persona, me muestro de una manera que quizás no soy. Yo dividí esto en 3 puntos principalmente. Siempre teniendo presente la palabra de Pablo, ¿no, Timoteo? A fin de agradar a aquel que me tomó por soldado. Cuando yo quiero agradar a una persona, cuando yo quiero hacer sentir bien a la otra persona, lo primero que tengo que buscar es una motivación. ¿Por qué o para qué agradar a la otra persona? Pero en esta motivación también hay algo que a veces es
engañoso. Y es decir, ¿a quién quiero agradar? También es importante. Fíjense lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, versículo 10, dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. ¿Lo leo de nuevo? Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Palabrita, ¿no, Pablo? Diciendo, si yo buscara agradar al hombre y no a Dios, no sería siervo de Dios. Ahí también buscando en algunas otras versiones, aquí tengo otra, que la verdad que les pido disculpas, pero no sé si lo que anoté aquí es realmente la versión de la cual lo saqué, así que no se las voy a decir. Después si quieren la busco, pero la traducción dice, del mismo versículo de Gálatas, dice: yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. ¿Queda un poquito más claro? Se lo leo de nuevo. Yo no ando buscando que la gente apruebe lo que digo, ni ando buscando quedar bien con nadie. Si así lo hiciera, ya no sería yo un servidor de Cristo. Para mí, lo importante es que Dios me apruebe. Y aquí les comento algo que esta semana la verdad que me causó, gracias por decir así, me cayó muy bien. Uno está acostumbrado, como hablábamos a veces con Ángel, de chiquitito, venimos con la Reina Valera 1960 y con alguna versión, algunas palabras, que es el versículo este que leí primero, de Gálatas 1:10. Y a veces esto de las nuevas traducciones y algunas cosas, hay algunas que hay que revisar muy bien, ¿sí? Pero hay algunas cosas que nos aclaran un poco. Y yo les digo la verdad, cuando leía esto, lo veía a Pablo más diciéndolo en esta segunda versión que en la primera, ¿no? Como diciendo, a mí ya no me importa, digamos, quedar bien con otros. No vengo a quedar bien con nadie, ni que les guste lo que les digo. Yo lo que busco es que Dios me apruebe. Y esta semana me llegó, bueno, con el tema este del cumpleaños, muchos saludos por Facebook. Y había una imagen que me llegó que decía, se veía a una persona como representando a Pablo, escribiendo, ¿no? Y como que estaba dictando una carta y decía, bueno, pongan esto, dice, ustedes hagan lo que quieran, pero después nada de venir llorando. Después no vengan a llorar o algo así. Entonces, abajo decía, pero Pablo, no podemos escribir eso. Entonces Pablo dice, bueno, entonces pongan esto. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Pero la idea por ahí de Pablo era decir, ustedes hagan lo que quieran, pero después no vengan acá llorando, que les fue mal, ¿no? Entonces yo en esta traducción que les comparto ahora, lo veo más a Pablo diciendo, yo no busco quedar bien con nadie en especial. Yo lo que busco es que Dios me apruebe. ¿Cómo es nuestra vida todos los días? ¿De quién buscamos la primera aprobación? ¿A quién buscamos agradar primero? ¿A los hombres o a Dios? Marcelo, con lo que decís,
con lo que haces. ¿A quién buscas agradar primero? ¿A los hombres o a Dios? ¿Qué es más importante para vos? Y hay otro versículo, Efesios 6:6, dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y la otra traducción dice: esto deben hacerlo en todo momento, y no solo cuando sus amos los están viendo. Ustedes son siervos de Cristo, así que deben hacer con alegría y entusiasmo lo que Dios quiere que hagan, como si lo hicieran para el Señor y no solo para sus amos. Y yo dije: Señor, gracias, porque esta tiene que ser mi motivación cada día. Yo quiero agradar a Dios en primer lugar. Más allá de que los hombres me aprueben o no. Buscar agradar primero a Dios. Que el primer lugar lo tenga Dios en mi vida, a fin de agradar a aquel que me tomó por su lado. Una motivación: ¿a quién quiero agradar? El segundo punto, dice, puse aquí, hay una meta o un objetivo a alcanzar. Hay un modelo a seguir. Y ahí anoté un versículo solo, que es en 1 Tesalonicenses 4:1, que dice, el título dice: la vida que agrada a Dios. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y en la otra traducción que anoté aquí dice: queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada, y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Se los leo una vez más. Queridos hermanos en Cristo, nosotros les hemos enseñado a vivir como a Dios le agrada. Y ustedes en verdad viven así. Ahora les rogamos y los animamos de parte del Señor Jesús a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. ¿Amén? Qué buena palabra. Pablo los animaba, les dice: miren, ustedes ya conocen, ya les contamos. No solo les contamos, les mostramos cómo es vivir agradando a Dios. Y Pablo podía tener charlas largas con muchos, por todas las cosas que pasó. Y así todo seguía agradando primero a Dios que a los hombres. Y dice: ya les hemos mostrado y les hemos enseñado, y ustedes viven así. Ustedes buscan agradar a Dios antes que a los hombres. Ahora, en la segunda parte del versículo dice: ahora les rogamos y los animamos a que se esfuercen cada vez más por seguir viviendo así. Pablo sabía que no era sencillo. ¿O es sencillo? Hay muchas situaciones en la vida donde podría contarles, no las anoté aquí, pero venían a mi mente situaciones de todos los días, de querer primero agradar a Dios, y eso quizás me traiga alguna dificultad, algún contratiempo, algún problema.
No es fácil a veces. Pero ¿saben qué? Les dejo la palabra de Pablo. Así como le escribí a los hermanos de Tesalónica, a los hermanos de San Martín. Ustedes ya conocen cómo es vivir agradando a Dios. Los animamos, nos anima Pablo y dice, vamos, esfuércense cada día para vivir así, agradando a Dios. Busquen agradar a Dios antes que a los hombres. Y si alguien nos dejó ejemplo, podíamos decir, Pablo decía a nosotros, ustedes escucharon de nosotros les enseñamos. Pero no se ponía solamente como ejemplo, sino que le decía, Jesús fue el ejemplo supremo de agradar primero a Dios antes que a nadie. Agradar primero a Dios antes que a nadie. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Ahí se los dejo a ustedes. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Espero que hayan dicho tener una gran familia de muchos hijos parecidos a Jesús, que buscan ante todo y ante todos, primero, agradar a Dios. ¿Amén? Bien, tercer punto. Todo esfuerzo tiene una recompensa. Todo esfuerzo tiene un resultado. Toda actitud que nosotros hagamos tiene una aprobación. Si es para Dios, de parte de Dios. Si es de los hombres. Dice el Salmo 48. Yo puse aquí en mis apuntes, el resultado es un agrado recíproco. De Dios hacia mí y de mí hacia Dios. Dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y la traducción que puse aquí dice del mismo Salmo 48, Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Cuando uno siente una música agradable, un perfume agradable, recibe una palabra agradable, por más que la situación no sea la mejor, tu corazón se llena de paz. Y esa paz trae gozo. Y ese gozo consuela, restaura, fortalece, anima. Decía el salmista, el hacer tu voluntad me ha agradado, Dios. El hacer tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Tres cosas. ¿A quién busco agradar? El punto 1, ¿de acuerdo? ¿A quién busco agradar? Punto 2, un modelo a seguir. Punto 3, el agrado es recíproco. Dios se agrada, yo me alegro, yo me agrado en hacer su voluntad. A fin de agradar, de alegrar, de hacer sentir bien
a aquel que me tomó por soldado. Entonces uno dice, bueno, entonces si es así, vale la pena hacer el esfuerzo y ocuparme y prepararme para no enredarme. No me quiero enredar. Y después salir a militar donde Dios me lleve, pero yo quiero agradar el corazón de Dios. Quiero que Él se alegre con mi actitud, con mi vida, con lo que digo, con lo que hago, con lo que ven los demás. Buscar primero agradar el corazón de Dios, así como Jesús hizo, para que después también nuestro corazón se agrade y se alegre solamente en Él. Amén. Si me permiten, me tomo 10 minutos más. Porque también seguía orando y seguía dándole gracias a Dios por esta palabra y algo más vino. Algo más vino. Y espero que también pueda ser útil para alguno que hoy esté aquí escuchando esta palabra, que es de parte de Dios, que es de parte de Dios para cada una de nuestras vidas. Leyendo algunos comentarios sobre este tema, saqué 3 puntos que creo que nos pueden ayudar un poco a entender cuál es nuestra actitud cuando queremos agradar a Dios. Dice que hay 3 estados, o 3 actitudes, o 3 posiciones en las cuales yo me puedo poner al querer agradar a Dios. La primera dice: hacemos lo que agrada a Dios por tener temor al castigo y entonces estamos en la condición de esclavos. Más vale que le haga caso porque si no... No, yo voy a agradar a Dios a ver si todavía me va mal. Por las dudas, ¿no? Mejor le hago caso. A ver si Dios pues se enoja conmigo. No, es este temor de tener miedo. O agradar a Dios por miedo al castigo. O la segunda opción es buscar obtener una recompensa o una ventaja si cumplimos las órdenes recibidas, pensando en nuestro propio provecho. Es decir, no, mejor lo hago así, me da tal, o sea, es un tipo un trueque. Yo le hago caso, le pido, él me da, ¿no? Entonces estoy en la situación de, pero si me llega algo, no me llega, pero Dios, no me olvido nunca más. Tengo un primo en Córdoba y una vez lo fuimos a visitar y la verdad que le costaba bastante trabajar. Era de esas personas que le costaba trabajar. Pero no solamente que le costaba trabajar, sino que era, como dice Sergio por ahí, lo escuchó alguna vez, es como el conejo negro, que ni los magos lo hacen trabajar, ¿no? Porque ve que los magos tienen todo conejo blanco. Bueno, no, este era como un conejo negro, ni los magos lo hacían trabajar, porque miren que tenía oferta de trabajo, lo llamaban, pero le costaba. Y en una de las visitas que hicimos a Córdoba, justo llegué y lo habían echado del trabajo. Una injusticia. Resulta que me pongo a hablar con mi prima, que es mi prima y él es el esposo de mi prima. Y me dice, sí, no, lo echaron.
Vio que en el interior todos los nombres empiezan con E, los de hombres empiezan con E y los de mujer empiezan con L, todos los nombres. El Mati, el Pablo, el Alejandro y la Lucila, la María, y todos empiezan con E y con L. Entonces decían, no, porque el Mati está sin trabajo, el Mati. Yo hasta acá, digo, pero qué bacán. Me encuentro después con el hermano del Mati, el José. Todo con él. Y, che, le digo, así que tu hermano se quedó sin trabajo. Me dice, sí. Si el otro día le pedí la bicicleta, él repartía correo, repartía encima resúmenes de tarjeta de crédito. Lo único que tenía que hacer era con la bicicleta. Dice, le pedí la bici porque tenía que ir a no sé dónde. Dice, mirá, está en el fondo, anda a buscarla. Voy y había una pila así de resúmenes. Dice. ¿Y qué sé yo? No lo llevo nunca. Él iba al correo, lo buscaba y en vez de ir a repartir se iba a la casa y los tiraba en el fondo. Nunca llegaron esos resúmenes. Después tenías que, bueno, decía, pero ¿cómo no? Después el cliente reclama y se lo vuelven a mandar y qué sé yo. Ah, le digo. Y se quedó sin trabajo. Y sí, más vale, me dice. Cuando lo engancharon. Bueno, me pongo a hablar con él, con el Mati, el que había quedado sin trabajo, el conejo negro, y me dice, ¿qué pasó? No, sí, dice, no, yo no sé, la verdad que yo no lo entiendo a Dios. Y yo dije, yo no tengo, bueno, a ver. Y digo, ¿por qué? Y dice, escúchame, yo voy, el martes voy a la reunión, el jueves voy a la reunión, el domingo voy a la reunión y el lunes cuando voy a trabajar me echan de trabajo. Yo no entiendo, dice, no lo entiendo a Dios. Yo hago todo lo que, voy a todas las reuniones y me echan de trabajo. Si yo busco agradar a Dios solamente para obtener una recompensa o un reconocimiento de parte de Dios, porque este lo hizo bien. Voy a parecer los pobres animalitos de mundo marino que hacen una voltereta y le tiran una anchoita. O sea, buscando eso. Y no es lo que Dios quiere. Y el tercer estado en el cual yo puedo agradar a Dios, dice, es hacer el bien por el bien mismo y estando así en la condición de hijos de Dios. ¿Por qué busco agradar a Dios? ¿Por qué voy a poner primero a Dios antes que a los hombres? ¿Por qué voy a poner a Dios antes que cualquier otra cosa en mi objetivo de agradar? Porque lo amo. Porque lo amo. Nada más que por eso. No por miedo, no buscando una recompensa, solamente porque lo amo. Recién leí a Mara el pasaje de Hechos que Pablo decía, no se hagan problema, yo prefiero estar en una cárcel atado, ¿no? Decía lo que leímos recién en Hechos. Antes que cualquier otra cosa con tal de servir a Dios, decía Pablo. Y ahora, Pablo estuvo alguna vez preso, ¿no? ¿Alguna vez? Y gracias a que Dios permitió que estuviera preso, tenemos ¿cuántas cartas acá? Invalorables. Ahora, si Pablo hubiese buscado agradar primero a los hombres antes que a Dios,
o hubiese buscado agradar a Dios por miedo o buscando a cambio algo, tranquilamente le podría haber dicho, al final yo predico, voy, vengo, me escapo por la ventana, voy, cruzo el mar, casi me ahogo, qué sé yo, que voy mirando un término, preso. ¿A vos te parece, Dios? ¿Es justo esto? Pablo buscaba agradar a Dios. ¿Por qué? Porque lo amaba. La única manera de agradar a Dios y ponerlo en primer lugar es si está en primer lugar en tu vida. Si amás a Dios y Dios ocupa el primer lugar, no te va a ser difícil esforzarte, como leíamos antes, para agradar a Dios. Cada día, en cada situación, con quien fuera que te cruces, con tu jefe, con tu profe, con tu vecino, con tu esposo, con tu esposa, con tu suegro, tu suegra, tu cuñado. Siempre va a estar primero Dios. Y así vas a poder agradar a aquel que te tomó por soldado. Y para terminar, les leo un pequeño extracto de una, dice aquí, conferencia del temor de Dios. Y dice así. El último punto, ¿se acuerdan que yo les había dicho que podemos agradar a Dios haciendo el bien solamente por hacer el bien y porque en esa situación estamos en condición de hijos de Dios, que amamos a Dios? Dice, porque el Hijo, al llegar a una edad razonable, hace la voluntad de su Padre, no por temor al castigo, ni para obtener una recompensa, sino porque amando a su Padre, guarda hacia él el afecto y el honor debido a su Padre, con la convicción de que todos los bienes de su Padre le pertenecen. Este merece oír que se le diga, ya no eres más esclavo, sino hijo y heredero de Dios por Cristo, en Gálatas 4:7. Ya no teme a Dios, sino que ama a Dios. Y pone un ejemplo. El ejemplo de Abraham. Dice que después de que Abraham ofreció a su hijo, un ángel, cuando Abraham estaba por ofrecer a su hijo, que ya lo había puesto en el altar y lo estaba por sacrificar, dice que un ángel bajó y le dijo, un momento, bajó con palabra de Dios y dice que le dijo, ahora sé que temes a Dios. Dice, ahora conozco que temes a Dios. Y esto se lo dice después de que Abraham había obedecido a Dios y había abandonado todos sus bienes, se había establecido en la tierra extranjera, en un pueblo idólatra, donde no había señal de culto divino, pero sobre todo había soportado la terrible prueba de que Dios le pidiera a su hijo. O sea, todo esto Abraham ya lo había pasado, pero hasta el momento en que él levantó el cuchillo y lo estaba hablando, ahora sé que temes a Dios. ¿Cómo ahora? Señor, ¿y todo lo que hice antes? ¿No te demostró que te amaba? Sí. Pero a veces llegamos a extremos, puntos límites, donde Dios nos dice, a ver, ¿hasta dónde sos capaz de agradarme a mí primero antes que a los hombres? Hermanos, esto es para tu vida y para la mía. En Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos.
No sé por la situación en la que estás pasando, no sé la situación que te espera cuando salgas de aquí, cuando vayas a tu casa, no sé la lucha que tenés afuera, no sé la tristeza que quizás tenés ahora en tu corazón. No sé realmente, pero sí Dios lo sabe. ¿Y sabes lo único que espera Dios? Que busques primero agradar al que te llamó, al que te tomó, al que te salvó, al que te hizo su hijo. No importa la situación, no importa el momento. Abraham pasó por muchas situaciones y siempre mostró que en primer lugar estaba Dios. No sé hasta dónde Dios te va a llevar. No sé hasta dónde Dios me va a llevar. Pero yo quiero esforzarme. Y te animo de parte de Dios a que te esfuerces cada día en agradar primero a Dios antes que cualquier cosa. No por temor, no en busca de recompensas, solo por amor. Solo por amor. Ama a Dios sobre todas las cosas. Busca agradar su corazón y Él nunca te dejará. Nunca te dejará. Dios les haga mucho bien. La gloria sea toda para Él. Amén.